Mi hermana brindó, por la familia, excepto por mí, la adoptada. Todos rieron. Cuando me dieron la cuenta de todos, se la devolví al camarero. Pruebe con la tarjeta de mi hermana. Ella reservó. Palideció justo cuando el gerente se acercó a la mesa. En el restaurante, mi hermana hizo sonar su copa y dijo, todos, brindemos por la familia. Excepto por Chloe. Ella es solo la adoptada. Todos se rieron. Luego, el camarero me entregó una cuenta de $3,270 por la comida de todos. Se la deslicé de vuelta y dije, prueba con la tarjeta de mi hermana. Ella reservó la mesa a su nombre. Se puso pálida. Y entonces, el gerente se acercó. La invitación llegó un martes por la tarde, entregada por mi propia hermana, Jessica. Se paró en la entrada de mi loft en el centro con esa sonrisa que había aprendido a descifrar a lo largo de 28 años. La que nunca llegaba a sus ojos. La que precedía a cada comentario mordaz disfrazado de preocupación. Cena familiar, anunció, agitando un sobre de color crema. El 60 cumpleaños de papá. He reservado el salón privado en el Grand View para el sábado por la noche. El Grand View. El restaurante que costaba más por plato de lo que la mayoría de la gente gasta en comestibles en un mes. Estudié el rostro de Jessica, buscando la trampa que sabía que existía en algún lugar de este escenario. ¿Por qué me la entregas en mano?, pregunté, apoyándome en el marco de la puerta. Porque quería asegurarme de que vinieras. Su voz goteaba una dulzura artificial. No sería una celebración adecuada sin toda la familia. La palabra familia aterrizó con el peso que ella pretendía. Después de que papá se casó con Sharon cuando yo tenía 7 años y Jessica 9, esa palabra se había convertido en un arma en su hogar. Sharon nunca me dejó olvidar que no era su hija biológica, y Jessica había heredado el talento de su madre para la crueldad sutil. Acepté la invitación de todos modos. Una parte de mí, la que todavía recordaba a papá leyéndome cuentos antes de dormir antes de que Sharon entrara en nuestras vidas, esperaba que esta cena pudiera ser diferente. El sábado llegó con un calor inusual para un octubre en Chicago. Me vestí con esmero, seleccionando una blusa de seda azul marino y pantalones a medida que proyectaban confianza sin esforzarse demasiado. El reflejo que me devolvía el espejo parecía capaz y sereno. Nada que ver con la niña insegura que solía llorar en su habitación de la infancia mientras Jessica y Sharon se reían en el piso de abajo. El Grand View ocupaba la planta baja de un almacén reconvertido en River North. Todo ladrillo visto y bombillas Edison diseñadas para hacer que los clientes adinerados se sintieran atrevidos mientras gastaban cantidades obscenas en cocina deconstruida. La anfitriona me guió a través del comedor principal hasta un salón privado en la parte de atrás, donde mi familia ya se había reunido. Papá estaba de pie cerca de la barra, con su pelo plateado impecablemente peinado, saboreando lo que reconocí como su bourbon característico. Sharon estaba sentada en un sofá de terciopelo, su vestido de diseñador probablemente valía más que mi alquiler mensual. Jessica acaparaba la atención en el centro de la sala, rodeada por su marido Mark y sus 2 hijos, junto con la hermana de Sharon, Pamela, y su familia. Chloe. El rostro de papá se iluminó genuinamente cuando me vio. Cruzó la habitación y me dio un abrazo que se sintió real, recordándome por qué todavía asistía a estas actuaciones. Te ves maravillosa, cariño. Feliz cumpleaños, papá. Le entregué el regalo que había traído, una primera edición de su novela favorita de Hemingway que había localizado a través de un vendedor de libros raros. Sus ojos se humedecieron al examinarlo. Esto debe haberte costado una fortuna. No te preocupes por eso, interrumpí, apretando su brazo. Lo vales. Sharon se materializó a nuestro lado, su perfume llegando 3 segundos antes que ella. ¡Qué detalle!, dijo, su tono sugiriendo exactamente lo contrario. Yo le regalé a tu padre una semana en ese exclusivo resort de golf en Escocia. Pero los libros también están bien. La comparación quedó flotando en el aire como carne en mal estado. Jessica sonrió con aire de suficiencia desde el otro lado de la habitación, disfrutando del momento que había orquestado sin decir una palabra. Me encanta, dijo papá con firmeza, metiendo el libro bajo el brazo. Esto es increíblemente especial, Chloe. Nos sentamos alrededor de la mesa mientras los camareros comenzaban a presentar menús encuadernados en cuero. Me senté entre el marido de Pamela,
Gary, y el hijo mayor de Jessica, Aiden, efectivamente aislada de cualquier conversación significativa. Jessica había organizado los asientos, naturalmente. Los precios en el menú requerían una segunda mirada para confirmar que eran reales. Los aperitivos comenzaban en $45. Los platos principales superaban los 80. La carta de vinos parecía el pago de una hipoteca. Pedid lo que queráis, anunció Jessica magnánimamente, haciendo un gesto alrededor de la mesa. Esta noche, celebramos como es debido. Pedí con modestia, una ensalada simple y el plato de pescado menos caro, mientras que el resto de la mesa pedía langosta, carne de wagyu y botellas de vino que probablemente costaban más que la letra de mi coche. Jessica pidió el menú de degustación del chef con maridaje de vinos. Mark pidió un whisky escocés de 40 años. Sharon insistió en el servicio de caviar importado como aperitivo adicional para la mesa. La velada se desarrolló con patrones familiares. Sharon dominó la conversación con historias diseñadas para mostrar los logros de Jessica, su ascenso a vicepresidenta senior, la admisión de sus hijos a exclusivas escuelas privadas, su reciente aparición en la revista Chicago Business. Por supuesto, no todo el mundo define el éxito de la misma manera, dijo Sharon, su mirada deslizándose hacia mí. Chloe ha elegido un camino más modesto con su trabajo de diseño gráfico. Muy creativo. La palabra creativo sonaba como un insulto en su boca, implicando que mi carrera era un pasatiempo en lugar de una profesión. No importaba que hubiera construido un próspero negocio como autónoma con clientes en todo el país. De hecho, acabo de firmar un contrato con empecé. Oh, qué maravilloso, interrumpió Jessica, sin dejarme terminar. Es tan importante tener pequeños proyectos que te den alegría. Hablando de eso, madre, ¿viste el reportaje sobre nuestra casa en Madden Luxury? Me recosté en mi silla, la familiar punzada de ser ignorada recorriéndome como agua fría. Así era siempre. Cualquier intento que hacía de compartir mis logros era arrollado por las interrupciones perfectamente sincronizadas de Jessica o las redirecciones despectivas de Sharon. Papá me miró desde el otro lado de la mesa y me ofreció un encogimiento de hombros a modo de disculpa, pero no intervino. Nunca lo hacía. Mark se lanzó a una descripción de la reciente renovación de su cocina, completa con mármol italiano importado y gabinetes a medida que costaron más que el salario anual de algunas personas. Pamela intervino con preguntas de admiración, desempeñando su papel de tía comprensiva. Gary asentía cortésmente, aunque noté que su atención se desviaba hacia su teléfono cada pocos minutos. Los camareros trajeron el siguiente plato, una especie de espuma sobre algo que parecía más un experimento científico que comida. Jessica le sacó fotos desde 3 ángulos diferentes antes de probarlo. Sin duda, preparando contenido para su cuidadosamente curada presencia en las redes sociales. Su Instagram retrataba una vida impecable, casa hermosa, carrera exitosa, hijos fotogénicos, marido adorable. La realidad era más complicada. Sabía que los negocios inmobiliarios de Mark habían sufrido golpes durante las recientes fluctuaciones del mercado, y el ascenso de Jessica había llegado con expectativas que le costaba cumplir. Pero la fachada permanecía impecable. Aiden, cariño, siéntate derecho, dijo Jessica distraídamente, sin levantar la vista de su teléfono. El niño ajustó su postura sin comentarios, bien entrenado en el arte de la presentación pública. Liam seguía jugando a su juego, con los auriculares bloqueando por completo la conversación de los adultos. Sharon empezó a hablar de la gala benéfica que estaba organizando, una recaudación de fondos para una fundación de arte en cuya junta directiva participaba. Describió el evento con meticuloso detalle, el lugar, la lista de invitados, los artículos de la subasta que habían conseguido. Esperamos más de 300 asistentes, dijo Sharon con orgullo. El gobernador confirmó su asistencia. Jessica se está encargando de todos los patrocinios corporativos a través de las conexiones de su empresa. Es una empresa considerable, ofreció papá, desempeñando su esperado papel de marido comprensivo. Bueno, alguien tiene que mantener los estándares culturales en esta ciudad, respondió Sharon, su tono sugiriendo que soportaba esta carga noblemente. Aunque desearía que tuviéramos más apoyo familiar para estas iniciativas. Pamela, tú y Gary venís, ¿verdad? Por supuesto. No nos lo perderíamos por nada, confirmó Pamela rápidamente. La mirada de Sharon se desvió hacia mí.
deteniéndose lo suficiente como para dejar claro su punto sin decirlo explícitamente. No me habían invitado a ayudar con la gala. Naturalmente, mis contribuciones no se consideraban necesarias ni apropiadas para el evento de alta sociedad de Sharon. El vino siguió fluyendo. Jessica pidió una segunda botella de algo francés y caro, apartando con un gesto el intento del camarero de mostrarle la etiqueta. Mark deleitó a la mesa con una historia sobre un cliente difícil que había intentado echarse atrás en la compra de una propiedad comercial. La historia se prolongó durante casi 15 minutos, con cada detalle incluido, mientras el resto de nosotros asentíamos y hacíamos los sonidos de interés apropiados. Me encontré estudiando la decoración de la sala para evitar gritar de aburrimiento. El ladrillo visto había sido tratado con algún tipo de sellador que lo hacía brillar de forma antinatural. Las bombillas Edison que colgaban de cables negros creaban sombras dramáticas en el techo de hojalata prensada. Todo estaba diseñado para parecer industrial y auténtico, aunque costaba una fortuna, al igual que las personas sentadas alrededor de esta mesa. ¿Qué tal tu pescado, Chloe?, preguntó papá, haciendo otro intento por incluirme. Está delicioso, dije. Honestamente, la técnica del chef era impecable, incluso si la porción podría haber cabido en la palma de mi mano. Muy bien preparado. Seguro que es adecuado, dijo Sharon, su tono dejando claro que pedir el plato principal menos caro era de alguna manera un mal gusto. El Wagyu que pidió Mark se supone que es extraordinario. Es importado de Japón, ¿sabes? El ganado se cría con una dieta especial y se le da masajes a diario. No sabía que las vacas apreciaban los tratamientos de spa, dije secamente. Mark se rió, sin captar mi sarcasmo. El marmoleado es increíble. Deberías probar un bocado. Cortó un trozo y extendió su tenedor por la mesa hacia mí. Estoy bien, gracias, dije, no queriendo aceptar nada de esta gente que no hubiera pedido yo misma. Jessica estaba de nuevo mirando su teléfono, apenas tocando los platos de su menú de degustación. Cada pequeño plato llegaba con la descripción practicada del camarero sobre los ingredientes y el método de preparación, y Jessica asentía distraídamente antes de dar 1 o 2 bocados y apartarlo. El desperdicio era obsceno, pero nadie comentó nada al respecto. Aiden pidió permiso para ir al baño. Jessica le dio permiso con un gesto sin levantar la vista. El chico desapareció en el restaurante principal, dejando a su hermano todavía absorto en el juego que ocupaba su tableta. Me pregunté cómo sería para esos niños crecer en un hogar donde las apariencias importaban más que la conexión genuina. Al menos se tenían el uno al otro. Y bien, Chloe, dijo Pamela, girándose hacia mí con lo que parecía una curiosidad genuina. ¿Estás saliendo con alguien especial estos días? La pregunta cayó como una granada en medio de la mesa. La atención de todos se giró hacia mí, repentina y enfocada. Casi podía oír los cálculos que se hacían detrás de sus ojos. Pobre Chloe, casi 30 y todavía soltera. Claramente, algo debe andar mal con ella. Salgo de vez en cuando, dije, manteniendo un tono ligero. Nada serio por el momento. Probablemente sea lo mejor, dijo Sharon, su voz goteando falsa simpatía. Estás tan ocupada con tu pequeño negocio. Una relación seria requiere tiempo y energía para cuidarla adecuadamente. La implicación era clara. Estaba demasiado centrada en mi inadecuada carrera como para atraer o mantener una relación significativa. No importaba que hubiera terminado mi última relación seria porque él esperaba que me hiciera más pequeña para acomodar su ego. Había aprendido esa lección y no tenía intención de repetirla. Jessica conoció a Mark en un evento de caridad, continuó Sharon, cambiando a modo casamentera. Quizás deberías asistir a más eventos sociales, Chloe. No puedes conocer a gente de calidad si siempre estás encerrada en tu apartamento trabajando. Es un loft, corregí automáticamente, y conozco a mucha gente a través de mi trabajo. Por supuesto que sí, dijo Jessica, finalmente levantando la vista de su teléfono. Su sonrisa era afilada. Aunque imagino que la mayoría son otros autónomos. No es exactamente el mismo calibre social que los eventos corporativos. El juicio en su voz hizo que me dolieran los dientes, como si el valor de una persona pudiera medirse por su título de trabajo o la formalidad del lugar donde se conocieron. Una vez salí con un abogado,
Un hombre que cumplía todos los requisitos de la lista de parejas apropiadas de Sharon o Jessica. Había sido aburrido, condescendiente y asumía que su carrera lo hacía más importante que la mía. Cuando terminé con él, Jessica me había llamado tonta por dejar escapar a un buen partido. Gary carraspeó incómodamente. Había estado mayormente en silencio durante la cena, y sospechaba que encontraba estas reuniones familiares tan tediosas como yo. Pamela se había casado con él por el dinero y las conexiones de su familia, pero el propio Gary parecía perpetuamente agotado por la actuación social que su esposa exigía. Los camareros retiraron nuestros platos principales y presentaron los menús de postres, opciones aún más caras, cada postre costando lo que una persona razonable podría gastar en una comida entera. Jessica pidió el soufflé de chocolate que requería 20 minutos de preparación. Sharon seleccionó un tiramisú deconstruido. Mark quería la tabla de quesos con vino de Oporto. Yo rechacé el postre por completo, ganándome una mirada de desaprobación de Sharon. Aparentemente, negarse a añadir otros $40 a la creciente cuenta era otro fallo social de mi parte. Mientras esperábamos los postres, Jessica se lanzó a una historia sobre el reciente logro académico de Aiden. Había obtenido una puntuación en el percentil 98 en algún examen estandarizado. Toda la mesa ofreció felicitaciones, elogiando la crianza de Jessica y la obvia inteligencia de Aiden. Liam, todavía presente pero ignorado, no levantó la vista de su juego. Por supuesto, siempre hemos enfatizado la educación en nuestra familia, dijo Sharon de forma puntiaguda. Aunque diferentes niños tienen diferentes fortalezas. Algunos son más inclinados académicamente, mientras que otros son más artísticos. Su mirada se posó en mí de nuevo. Yo había sido una estudiante excelente, de hecho, me gradué entre los mejores de mi clase, obtuve becas para la universidad. Pero Sharon siempre había menospreciado los logros académicos que no provenían de Jessica, encontrando formas de minimizarlos o reformularlos como menos impresionantes. Papá se movió en su asiento, su incomodidad visible pero no traducida en acción. ¿Cuántas veces le había visto reconocer estos momentos de crueldad y elegir el silencio en lugar de la confrontación? ¿Cuántos años había puesto excusas por él, diciéndome a mí misma que estaba atrapado entre Sharon y yo, que estaba haciendo lo mejor que podía? Los postres llegaron con ceremonia. El soufflé de Jessica fue presentado con floritura, el camarero explicando el delicado proceso de su creación. El tiramisú de Sharon vino deconstruido sobre una placa de pizarra, con varios componentes separados artísticamente. La selección de quesos de Mark incluía 5 variedades, cada una con descripciones detalladas de su origen y perfil de sabor. Bebí mi agua y observé la actuación, sintiéndome cada vez más distante de la escena que se desarrollaba a mi alrededor. Estas personas compartían mi apellido y mi padre, pero habitábamos mundos completamente diferentes. Ellos medían el valor en dólares y estatus, yo lo medía en integridad y conexión genuina. Nunca nos íbamos a entender. La conversación fluía a mi alrededor como si existiera detrás de un cristal insonorizado. La familia de Pamela discutía sus próximas vacaciones a las Maldivas. Mark detallaba su última adquisición inmobiliaria. Aiden y su hermano menor, Liam, jugaban en sus tabletas, ignorados por todos excepto por los camareros que les servían sus menús infantiles especializados que probablemente costaban $70 cada uno. Papá intentó incluirme varias veces, preguntando sobre mi trabajo y mi reciente viaje de senderismo a Colorado, pero Sharon y Jessica seguían redirigiendo el enfoque como expertas pastoras, llevando la conversación exactamente a donde querían. La comida llegaba en oleadas, porciones diminutas dispuestas como arte abstracto en platos de gran tamaño. Mi modesto pescado venía con 3 espárragos y una mancha de salsa que probablemente le llevó al chef una hora perfeccionar. A mi alrededor, la mesa devoraba platos que valían cientos de dólares por persona mientras discutían sus carteras de inversión y casas de vacaciones. Comí lentamente, calculando la cuenta que se acumulaba con cada botella de vino y plato suplementario. Solo el servicio de caviar probablemente costaba $400. El menú de degustación del chef de Jessica con maridaje figuraba en $350 por persona en el menú. El whisky de Mark se vendía a $90 la onza, y había pedido 3. A mitad de los platos principales, Jessica golpeó su copa de vino con su cuchillo. El agudo tintineo del cristal cortó la conversación ambiental, atrayendo la atención de todos hacia su extremo de la mesa. Me gustaría proponer un brindis, anunció, poniéndose de pie con la copa en alto.
Su sonrisa era radiante, del tipo que aparecía en sus fotos de redes sociales y engañaba a la gente que no la conocía bien. Por la familia, por los lazos que nos unen en las buenas y en las malas. Todos levantaron sus copas, incluso Aiden y Liam, con sus refrescos que probablemente costaban $12 cada uno. Por la gente que comparte nuestra sangre y nuestra historia, continuó Jessica, su voz cálida e inclusiva. Por las conexiones que realmente importan. Hizo una pausa, su mirada recorriendo la mesa antes de posarse en mí con precisión láser. Todos los aquí presentes representan esos sagrados lazos familiares. Bueno. Su sonrisa se agudizó hasta convertirse en algo cruel. Todos excepto Chloe. Ella es solo la adoptada. El silencio detonó en la mesa como una onda expansiva. Luego, Mark soltó una risita. La hermana de Sharon, Pamela, se tapó la boca pero no pudo ocultar su sonrisa burlona. La propia Sharon se rió abiertamente, sin siquiera molestarse en disimular su diversión. El rostro de papá se sonrojó intensamente, pero no dijo nada, y su silencio dolió más que las palabras de Jessica. Aiden y Liam parecían confundidos, mirando de un lado a otro a los adultos. Gary se movió incómodamente a mi lado, pero la mayor parte de la mesa se reía o reprimía sonrisas, tratando la crueldad de Jessica como una observación divertida en lugar de lo que era, una humillación pública calculada. Jessica permaneció de pie, con la copa aún en alto, saboreando su momento. Por la familia, repitió, enfatizando la palabra mientras me miraba directamente. Algo se cristalizó dentro de mi pecho. 28 años de momentos similares pasaron por mi mente como una película. Cada comentario sarcástico, cada invitación excluida, cada vez que Jessica había blandido su conexión biológica como un arma mientras esperaba que yo simplemente lo soportara. Recordé tener 12 años y oír a Sharon decirle a Jessica que la sangre era más espesa que el agua, que los verdaderos lazos familiares no podían romperse por algo tan trivial como el papeleo. Recordé tener 16 años cuando Jessica me excluyó deliberadamente de la planificación de su fiesta de Sweet 16, diciendo a conocidos comunes que yo no era realmente su hermana. Recordé la graduación de la universidad, cuando Sharon se aseguró de decir que estaba orgullosa de su hija, mientras miraba exclusivamente a Jessica, aunque ambas nos habíamos graduado el mismo mes. Recordé cada Navidad en la que Jessica recibía regalos elaborados mientras los míos eran prácticos y olvidables. Cada cumpleaños en el que Sharon organizaba celebraciones fastuosas para Jessica pero apenas recordaba la fecha del mío. Cada logro que había conseguido era recibido con un tibio reconocimiento, mientras que los logros más pequeños de Jessica se celebraban como si fueran premios Nobel. Recordé las excusas de papá. Sharon se está adaptando. Jessica solo está pasando por una fase. Intenta comprender. Es complicado para ellas. Años de excusas. Cada una pidiéndome que fuera más pequeña, más silenciosa, más complaciente, cada una eligiendo el camino de menor resistencia en lugar de defender a la hija que prometió proteger cuando me adoptó. La ira que surgió en mí no fue caliente y explosiva. Fue fría, clara y absolutamente certera. Había terminado. Terminado de aceptar la crueldad como el precio de la pertenencia. Terminado de hacerme más pequeña para encajar en una familia que nunca me había hecho sitio. Terminado de pretender que su comportamiento era de alguna manera mi culpa o mi responsabilidad arreglarlo. No me levanté, no grité ni lloré ni le di la reacción dramática que claramente quería. En cambio, dejé mi tenedor con deliberada calma y tomé un sorbo de mi agua. El camarero que había estado atendiendo nuestra mesa se acercó con una sincronización impecable. Claramente listo para empezar a retirar los platos y hablar del postre. Sostenía una carpeta de cuero que reconocí como la cuenta. Disculpe, señorita, dijo, deteniéndose junto a mi silla. Tengo la cuenta final de su grupo. Me extendió la carpeta. La mesa había vuelto a quedar en silencio, observando esta interacción con diversos grados de interés. Podía sentir la satisfacción de Jessica irradiando desde el otro lado de la mesa. Una humillación final en la que se esperaría que yo balbuceara explicando que no podía permitirme invitar a todos. Acepté la carpeta y la abrí. El total hizo que se me revolviera el estómago. $3,270. $3.270 por una cena. Para gente que acababa de reírse mientras mi hermana anunciaba que yo no era realmente parte de la familia. Miré la cuenta durante un largo momento,
haciendo cálculos mentales. Mi modesta ensalada y mi pescado probablemente representaban unos $80 de este total. El resto pertenecía a personas que habían pasado la velada tratándome como a una extraña tolerada. Ha habido un error, dije con calma, cerrando la carpeta y devolviéndosela al camarero. Su sonrisa profesional vaciló ligeramente. Lo siento, señorita. ¿Hay algún error en la cuenta? Los cargos parecen correctos, dije. Pero se la ha traído a la persona equivocada. Deslicé la carpeta de cuero por la mesa hacia Jessica con deliberada precisión. Se deslizó sobre el mantel blanco y se detuvo justo delante de ella, interrumpiendo su resplandor post-brindis. Jessica hizo la reserva a su nombre, dije, mi voz resonando claramente en el salón privado. Ella seleccionó este restaurante. Invitó a todos y nos dijo específicamente a todos que pidiéramos lo que quisiéramos. Estoy segura de que estará encantada de hacerse cargo de la cuenta de su evento. El rostro de Jessica experimentó una transformación notable. La satisfacción engreída se desvaneció, reemplazada por un shock genuino. Su boca se abrió, pero no salió ningún sonido de inmediato. Eso es, finalmente balbuceó. No puedes. ¿No puedo qué? Pregunté amablemente. ¿Esperar que pagues la cena que organizaste? Me parece perfectamente razonable. Era el cumpleaños de papá, la voz de Jessica subió una octava. Obviamente, alguien tiene que pagarla. Entonces págala tú, interrumpí. Eres vicepresidenta senior ahora, ¿verdad? Eso es lo que Sharon nos estaba contando a todos. Estoy segura de que tu salario hace de esta cena un gasto menor. Mark se inclinó hacia su esposa, susurrando urgentemente. El rostro de Sharon se había vuelto rígido, calculando la situación. Pamela intercambió miradas con Gary. Papá miraba entre Jessica y yo con confusión y algo que podría haber sido una comprensión incipiente. No tengo, empezó Jessica, y luego se detuvo, claramente sin querer admitir limitaciones financieras frente a las mismas personas a las que acababa de impresionar con historias de su éxito. El camarero se quedó congelado entre nosotras, la carpeta todavía en la sección de la mesa de Jessica, deseando claramente haber elegido una profesión diferente. Quizás podríamos dividirla, sugirió Sharon, con la voz tensa. Todos podrían contribuir con su parte. Maravillosa idea, dije alegremente. Mi parte son $83 por la ensalada y el pescado, más mi parte del agua y el pan de la mesa. Lo cubriré encantada. Los $3,187 restantes os pertenecen al resto. Saqué mi cartera y puse 5 billetes de $20 sobre la mesa, una generosa propina incluida para mi parte. Luego me levanté, alisándome la blusa con manos firmes. Aunque, continué, yo soy solo la adoptada. No soy realmente de la familia, según Jessica, así que quizás no debería contribuir en absoluto. Odiaría pasarme de la raya. El rostro de Jessica había pasado del shock a la furia y a algo cercano al pánico. Su mano se movió hacia su bolso, y luego se detuvo. Mark susurró con más urgencia. El cálculo que ocurría detrás de los ojos de Jessica era casi visible. ¿Cómo manejar esto sin admitir que en realidad no podía permitirse la extravagante cena que había orquestado? La puerta del salón privado se abrió y un hombre con traje de gerente entró, claramente convocado por la señal de socorro de nuestro camarero. Tenía unos 40 años, con el pelo perfectamente peinado y la calma practicada de alguien que se ocupa profesionalmente de los problemas de los clientes adinerados. Buenas noches, dijo, su voz suave como el whisky añejo. Soy James Peterson, el gerente general. Entiendo que puede haber alguna confusión sobre la cuenta de esta noche. Ninguna confusión, dije antes de que Jessica pudiera hablar. Jessica Clark hizo la reserva, organizó la fiesta e invitó a todos los invitados. La cuenta, muy correctamente, le pertenece a ella. La mirada de James se dirigió a Jessica, observando su expresión de ciervo deslumbrado por los faros. Señorita Clark, usted hizo la reserva a su nombre e indicó en su reserva que se haría cargo del pago de la fiesta. La sangre desapareció del rostro de Jessica. Aparentemente, en su prisa por orquestar esta humillación pública, había marcado alguna casilla durante el proceso de reserva que en realidad no se había molestado en leer. Eso fue. No quise decir, tartamudeó Jessica,
su elocuencia habitual abandonándola por completo. Cuando reservó nuestro comedor privado, continuó James profesionalmente, confirmó por correo electrónico que usted proporcionaría el pago al final de la velada. Le enviamos 3 confirmaciones distintas, incluyendo un coste estimado basado en el número de invitados que indicó. Sharon intervino, su voz afilada con autoridad. Seguramente, ha habido algún malentendido. Mi hija no habría aceptado cubrir los gastos de toda una fiesta. Tengo los intercambios de correo electrónico si desea revisarlos, dijo James, sacando una tableta. Enviado a j.clark@harrisonfinancial.com. La confirmación de la reserva establece específicamente que el anfitrión de la fiesta asume la responsabilidad de todos los cargos incurridos durante la experiencia en el comedor privado. Mark también se había puesto pálido, claramente haciendo cálculos mentales sobre su cuenta bancaria. Jessica miraba entre su madre y su marido como un animal atrapado buscando vías de escape. Esto es ridículo, espetó Sharon. Obviamente, esto estaba destinado a ser dividido entre los asistentes. En realidad, la voz de papá cortó el caos, tranquila pero firme, creo que Chloe tiene razón. Todas las cabezas se giraron hacia él. Se había levantado de su silla, su expresión más dura de lo que la había visto en años. El padre de modales apacibles, que normalmente dejaba que Sharon y Jessica arrollaran en cada situación, aparentemente había llegado a un límite interno. Jessica organizó esta cena, continuó papá. Ella seleccionó este restaurante caro, animó a todos a pedir libremente y no mencionó en ningún momento dividir la cuenta. Si hizo una reserva a su nombre y se comprometió a cubrirla, entonces esa es su responsabilidad. David, jadeó Sharon, su compostura resquebrajándose. No puedes esperar que tu hija. Mi hija acaba de anunciar delante de todos que Chloe no es realmente de la familia, dijo papá, su voz ganando acero. Humilló a su hermana públicamente en lo que se suponía que era una celebración. Quizás es hora de que Jessica aprenda que las acciones tienen consecuencias. El salón privado se había quedado en completo silencio, excepto por la música ambiental que se filtraba por los altavoces. Aiden y Liam miraban fijamente sus tabletas, deseando claramente poder teletransportarse a otro lugar. Pamela y Gary estudiaban el mantel con intensa concentración. Los ojos de Jessica brillaban con lágrimas ahora, pero no sentí ninguna simpatía. Esas lágrimas nacían de la vergüenza y el pánico, no del remordimiento por su crueldad. No tengo $3,000 en mi cuenta corriente ahora mismo, admitió finalmente Jessica, con voz débil. El sistema de reservas debe haber fallado. Nunca tuve la intención de cubrir las comidas de todos. Entonces, quizás, dijo James suavemente, podríamos organizar un plan de pago. En el Grand View estamos encantados de colaborar con nuestros clientes para asegurar. No es necesario, interrumpí. Todos me miraron con expresiones que iban de la esperanza a la confusión. Yo lo cubro. El shock que recorrió la sala fue casi tangible. La mandíbula de Sharon literalmente cayó. Papá negó con la cabeza, empezando a protestar. Pero yo ya estaba sacando mi tarjeta de crédito. No la normal, sino la de la empresa que rara vez usaba excepto para gastos importantes. Chloe, no tienes por qué, empezó papá. Sé que no, dije. Pero lo voy a hacer de todos modos. Le entregué mi tarjeta a James, quien la aceptó con gracia profesional a pesar del drama que acababa de presenciar. Mientras procesaba el pago en la estación de servicio, me volví hacia mi familia. Esto es lo que va a pasar, dije, mi voz manteniendo la misma calidad de calma que había tenido toda la noche. Voy a pagar esta cuenta porque puedo, no porque nadie aquí se lo merezca. Y quiero que todos recordéis este momento. Dejé que mi mirada recorriera la mesa, haciendo contacto visual con cada persona. Recordad que la hija adoptada, la que no es realmente de la familia según Jessica, acaba de salvaros a todos de una situación humillante. Recordad que la persona a la que habéis pasado años tratando como inferior acaba de demostrar que le va mejor de lo que suponíais. Jessica se encogió como si la hubiera bofeteado. Mi trabajo de diseño gráfico, continué, esos pequeños proyectos que mencionó Sharon. Construí un negocio que generó $400,000 en ingresos el año pasado. Soy dueña de mi loft, sin hipoteca.
Tengo más en ahorros de lo que la mayoría de la gente gana en un año. Pero nunca he sentido la necesidad de exhibir mi éxito como un trofeo, porque no mido mi valía haciendo que los demás se sientan pequeños. Sharon se había puesto lívida. Pamela me miraba con un nuevo cálculo en sus ojos. Mark parecía que quería que se lo tragara la tierra. Jessica, querías que todos supieran que soy adoptada, dije, dirigiéndome finalmente a mi hermana directamente. Bien. Es verdad. Papá me eligió. Me escogió entre todos los demás niños a los que podría haber ayudado. Y me trajo a su vida porque quiso, no porque la biología le obligara. Los ojos de papá estaban húmedos ahora, su mano presionada contra su boca. Tú naciste en esta familia, le dije a Jessica. No tuviste elección. Pero yo fui elegida. Y ahora mismo, elijo alejarme de gente que piensa que los lazos de sangre importan más que cómo te tratas unos a otros. James regresó con mi tarjeta y el recibo. Firmé rápidamente, añadiendo una propina del 30% para nuestro camarero, que había soportado este circo. Papá, dije, volviéndome hacia él. ¿Te quiero? Feliz cumpleaños. Pero no asistiré a más reuniones familiares donde me traten así. Si quieres una relación conmigo, será de tú a partir de ahora. Él asintió lentamente, la comprensión y el arrepentimiento luchando en sus facciones. Lo siento, susurró. Debería haber detenido esto hace años. Sí, asentí suavemente. Deberías haberlo hecho. Recogí mi abrigo del perchero junto a la puerta. Detrás de mí, el salón privado permanecía en silencio, excepto por el sonido de Aiden preguntándole a su madre en un susurro audible si ahora eran pobres. Caminando por el comedor principal del Grand View hacia la salida, me sentí más ligera de lo que me había sentido en años. $3,000 era mucho dinero, pero la liberación de decir finalmente mi verdad valía cada céntimo. Mi teléfono vibró antes de llegar a mi coche. Un mensaje de papá. ¿Podemos comer la semana que viene? Solo nosotros. Tengo mucho por lo que disculparme. Sonreí a la pantalla, el alivio deshaciendo el último nudo de tensión en mi pecho. Otro mensaje siguió inmediatamente. Además, tu madre estaría muy orgullosa de ti. Siento haberte dejado olvidar cuánto te quería. Mi madre biológica, la mujer que murió cuando yo tenía 5 años, dejando que papá me criara solo hasta que llegó Sharon. Las lágrimas asomaron a mis ojos, pero eran limpiadoras en lugar de dolorosas. Respondí, la comida suena bien. Y papá, gracias por defenderme finalmente esta noche. Aparecieron 3 puntos, desaparecieron y volvieron a aparecer. Gracias a ti por defenderte a ti misma. Me avergüenza que me haya llevado tanto tiempo seguir tu ejemplo. Mi teléfono vibró de nuevo. Jessica, esta vez. Borré el mensaje sin leerlo. Cualquier excusa o acusación que hubiera elaborado ya no importaba. El aire de noviembre me mordió la cara mientras caminaba hacia mi coche, pero el horizonte de Chicago brillaba hermoso contra el cielo oscuro. En algún lugar detrás de mí, mi familia probablemente seguía sentada en ese salón privado, procesando lo que había sucedido y luchando por averiguar cómo explicar esto a su círculo social. Me pregunté si Jessica le contaría a la gente sobre su hermana adoptada que la había humillado en la cena de cumpleaños de su padre. Probablemente lo tergiversaría de alguna manera, pintándose a sí misma como la víctima. Pero las personas que importaban, las que habían presenciado su crueldad, sabrían la verdad. Mi teléfono sonó cuando arranqué el coche. El número de papá. Hola, respondí. Solo quería que supieras, dijo, con la voz embargada por la emoción, Sharon y yo vamos a tener una conversación muy seria esta noche. La forma en que te ha tratado todos estos años, la forma en que he permitido que te trate. Eso se acaba ahora. Papá, no te estoy pidiendo que elijas entre. No estoy eligiendo, interrumpió firmemente. Estoy corrigiendo un error que debería haber abordado hace años. Tú eres mi hija, mi primera hija, y te he fallado al no dejar eso meridianamente claro a todos desde el principio. Algo cálido y sanador se extendió por mi pecho. Te lo agradezco. El libro que me diste, continuó. ¿Recuerdas lo que Hemingway escribió sobre el valor? El valor es la gracia bajo presión, cité.
Tú mostraste más valor esta noche del que yo he mostrado en 10 años, dijo papá. Siento que haya hecho falta una humillación pública para que yo encontrara mi propia entereza. Hablamos durante otros 20 minutos, sentados en nuestros respectivos coches, teniendo finalmente la conversación honesta que deberíamos haber tenido una década atrás. Explicó cómo se había convencido a sí mismo de que mantener la paz con Sharon valía las pequeñas concesiones, sin darse cuenta de que esas concesiones se habían acumulado en una traición masiva a la hija que había elegido criar. Cuando colgamos, conduje a casa a través del tráfico nocturno de Chicago, pasando por el lago, donde el agua reflejaba las luces de la calle como diamantes esparcidos. Milov me esperaba, pacífico y mío, pagado con el dinero que había ganado construyendo algo de la nada. A la mañana siguiente, me desperté con 17 llamadas perdidas y 32 mensajes de texto. Jessica, Sharon, incluso Mark, todos exigiendo, explicando, acusando, disculpándose en diversas combinaciones. Pamela había enviado un largo mensaje sobre cómo había montado una escena y dañado la reputación de Jessica. Aiden de alguna manera había conseguido mi número y había enviado un mensaje confuso preguntando por qué todos estaban peleando. Bloqueé los números de Jessica y Sharon, ignoré a Pamela, respondí a Aiden con una explicación amable de que a veces los adultos tienen desacuerdos y que no era su culpa. La invitación de papá para comer llegó formalmente por correo electrónico más tarde ese día, sugiriendo un pequeño lugar italiano que nos encantaba cuando yo era adolescente. Solo nosotros dos. Sin Sharon, sin Jessica. Un comienzo. 2 semanas después, papá solicitó la separación de Sharon. Me llamó para contármelo él mismo, explicando que había pasado demasiados años dejando que ella envenenara lo que debería haber sido una familia ensamblada y amorosa. El divorcio sería complicado y caro, pero sonaba más vivo de lo que había estado en años. Tu madre, tu primera madre, Sara. Ella habría puesto fin a esto de inmediato, me dijo. Deshonré su memoria al dejar que Sharon convirtiera nuestro hogar en un campo de batalla. Jessica envió un último correo electrónico meses después, cuando las aguas se habían calmado. Aparentemente, había estado en terapia, trabajando en lo que llamó sus patrones de disfunción familiar. El correo electrónico contenía lo que parecían disculpas genuinas, admitiendo que me había usado como blanco para sus propias inseguridades sobre nunca sentirse lo suficientemente buena para Sharon. Respondí cordial pero distantemente. El perdón era una cosa, una relación restaurada era otra. Algunos puentes, una vez quemados, permanecen quemados. Papá y yo comemos juntos 2 veces al mes ahora. Hablamos de todo excepto de Sharon y Jessica, construyendo una relación basada en el respeto mutuo en lugar de enlazos familiares obligatorios. Me ha preguntado sobre mi infancia. Realmente preguntado, realmente escuchado por primera vez desde que Sharon entró en nuestras vidas. La semana pasada, me entregó un sobre mientras comíamos pasta carbonara en nuestro lugar habitual. Dentro había un cheque por $3,270. No puedo aceptar esto, protesté. Considéralo un regalo de cumpleaños muy tardío, dijo con firmeza. Por todos los cumpleaños que no celebré adecuadamente porque estaba demasiado ocupado manteniendo feliz a Sharon. Me quedé con el cheque. Lo usé para reservar un viaje a Escocia. Irónico, considerando que allí era donde Jessica había enviado a papá por su cumpleaños. Pero ya no estaba tratando de competir. Simplemente estaba viviendo mi vida en mis propios términos, liberada del peso de tratar de ganarme el amor de personas que nunca habían tenido la intención de dármelo. La cena familiar en el Grandview se convirtió en una especie de leyenda en el círculo social de papá. Él no oculta lo que pasó, no intenta darle un giro favorable. Cuando la gente pregunta por su divorcio, les cuenta la verdad, que finalmente se dio cuenta de que había estado permitiendo la crueldad hacia su hija y decidió que era hora de elegir de manera diferente. A veces pienso en el brindis de Jessica, en ella de pie con su copa de vino en alto, anunciando a todos que yo no era realmente de la familia. Pienso en la risa que siguió, la crueldad casual de personas que no veían ningún problema en la humillación pública. Y luego pienso en lo que sucedió después. En deslizar esa cuenta por la mesa. En la expresión del rostro de Jessica cuando se dio cuenta de que su trampa cuidadosamente orquestada se había cerrado sobre ella. En finalmente decir la verdad a personas que habían pasado años fingiendo que su comportamiento era aceptable. Los papeles de adopción están enmarcados en mi loft ahora,
colgados en mi oficina donde trabajo en diseños para clientes que pagan extremadamente bien por mis pequeños proyectos creativos. Papá me los dio en mi cumpleaños este año, junto con una nota escrita con su letra precisa: fuiste elegida. Eso siempre ha significado más de lo que la biología podría significar. Siento haberlo olvidado por un tiempo. Gracias por recordarme lo que realmente importa. Papá. No me arrepiento de haber pagado esa cuenta de $3,000. El dinero va y viene, pero el respeto por uno mismo, una vez reclamado, se vuelve permanente. Y el precio de mi libertad de años de crueldad aceptada valió cada céntimo. Jessica puede quedarse con sus lazos familiares biológicos. Yo me quedo con haber sido elegida, cualquier día.